Hola, soy el estudiante Harvey Alonso Sánchez, integrante del grupo 63 y esta es la fase 5, la del componente práctico, en el que en el primer punto debo evidenciar que tengo instalado el MATLAB junto con el Robot System Toolbox. Como pueden ver, yo tengo instalado esta versión que tiene la licencia de la UNAD. Además de eso, debo construir un robot paso a paso con los comandos rigid body join, Big Boy Tree, Alt Body, entre otros. Entonces, como podemos ver, tenemos esta matriz de David Hattenberg, ¿sí? Fue la que usaron en el ejemplo de la videoconferencia, así como es la misma que se encuentra en la página de MathWorks. Entonces, esos son los parámetros que le están dando a este robot y que eh, es, hacen parte de un robot que tiene 6 articulaciones. Lo primero que hacen es crear el robot como tal, ¿sí? Se crea el robot y a partir de ahí se comienzan a crear los eslabones y articulaciones como tal. Entonces aquí en la primera parte lo que hacen es crear el primer eslabón, ¿sí? Y lo definen, qué tipo de eslabón va a ser, ¿sí? Qué tipo de articulación va a haber. Entonces el eslabón y después hacen la articulación y dicen que esa joint va a ser de tipo revolute, o sea que va a ser giratoria. Y se especifica esta articulación, cuáles parámetros de la matriz son. Entonces dice que son los parámetros de la fila uno. Después une, se une ese eslabón al robot. Entonces aquí se añadiría la base, porque es el primer eslabón, pues iría añadido a la base, junto con su articulación. Después se hace lo mismo con los otros cuatro, ¿sí? Cuando el 2, el 3, entonces se crea el eslabón y se une a la articulación. Se crea el eslabón 3 y se une a la articulación y ahí mismo se van definiendo las articulaciones. Se hace con las otras desde la 2 hasta la 6. Igualmente, se especifican los parámetros de cada una de esas articulaciones, a quién pertenece. Entonces, se va diciendo a cuál fila de la matriz pertenece cada uno de ellos, ¿sí? Aquí volvemos y se, se especifica el eslabón por eslabón, sería esta misma eh, columna aquí, perdón, renglón de acá, se hace con los otros 5 faltantes y se acoplan. Aquí por último se van acoplando, que sería esto mismo que nosotros hicimos aquí, con el primer eslabón se hace con el resto de los eslabones, entonces se va uniendo cada eslabón al, el, al articular, perdón, cada eslabón se va uniendo a la articulación anterior. Entonces el eslabón 2 se une a la articulación uno, el eslabón 3 a la articulación 2 y así sucesivamente. Y finalmente son los parámetros para que lo pueda visualizar. Nosotros le damos correr, le damos correr aquí. Él nos va a mostrar quién pertenece a quién, ¿sí? Este es el padre, la base, y a esa base están unidos cada uno de los eslabones siguientes. Esperamos que nos muestre el robot, nos muestre la imagen del robot. Como podemos aquí ver, aquí ya no la arrojó. ¿Sí? Entonces, vemos acá que en este robot nosotros cambiamos, yo cambié la rotación, ¿sí? Que va desde el eslabón 2 con referencia al eslabón 3, o sea, yo cambié esta y le coloqué pi tercios, cuando aquí inicialmente la matriz original decía que era pi medios. Yo lo cambié y podemos ver cómo esa rotación del eje X, que sería eh, el eje X, que sería el rojo, ese de aquí. Entonces, ¿qué pasa con este eje? Pues se acostó.
Se acostó hacia ese lado. Si, por ejemplo, yo le quito acá y vuelvo y lo coloco pi medios y volvemos y ejecutamos, vamos a encontrar la solamente a 90 grados. ¿Lo ven? Entonces, podemos ir modificando la rotación, hay inclusive las traslaciones. Entonces, acá tendríamos eh, la primera referencia que sería esta. Entonces vemos que no hay rotación en Z, Z lineal siendo el eje azul, no hay rotación en Z. Si nosotros rotáramos en Z, levantaríamos toda esta línea se levantaría hacia allá o hacia abajo. Entonces no tenemos rotación en Z, pero sí tenemos una rotación en X. Por eso vemos eh, que la Z debería estar originalmente como está aquí en el plano cartesiano y la vemos que se ha acostado. Ha girado 90 grados en sentido contrario a la manecilla del reloj. ¿Sí? Se acostó. Entonces, sí tenemos una rotación, pero no tenemos traslaciones. Ya aquí, esta segunda renglón ya sería el equivalente a la posición, como tal, la referencia que tiene esta articulación con respecto a esta. ¿Sí? ¿Sí? Como podemos ver, no tiene rotación, solo tiene una traslación. Sería esta distancia de aquí a acá. Este eje, con respecto a, perdón, esta referencia, este punto de referencia con respecto a estas dos articulaciones sería este renglón de acá. Y si lo pueden ver, él no está completamente derecho. Aquí vemos que hay un ángulo. Esto es debido a que tiene una rotación en el eje X como tal, y también una traslación. Entonces que sería el eje X, el rojo, presenta una rotación en sentido 90 grados en sentido de la manecilla del reloj. ¿Sí? Entonces podemos ver que es el Z como tal, estaba aquí acostado y ahora lo vemos de forma vertical, giró 90 grados. Nosotros podemos seguir haciendo modificaciones, eh, moviendo, cambiando acá estos parámetros. Por ejemplo, podríamos colocarle pi tercios. Y volvemos y lo ejecutamos. Y miramos el cambio que va a haber tenido. Entonces, observamos ahora el cambio que tuvo. Giramos, le dimos rotación al eje X, el rojo, ¿sí? Le dimos una rotación de pi tercios, o sea, no sería 90 grados, serían como la mitad, 90, 180, perdón, entonces serían 60 grados, sí señor, 60 grados, entonces ahora lo giramos 60 grados. ¿Cuál? La rotación del eje X. ¿Cuál es el eje X? El rojo. ¿Sí? Entonces ya no está, ni la Z ni la Y están acostadas acá sobre el plano, de forma horizontal, sino que quedaron las dos apuntando con un cierto ángulo hacia arriba. Eso nos provocó que se movieran este, eh, este, este eje y provocar este movimiento. ¿Sí? Si volvemos a pi medios, allá en los 90 grados, volvería y quedaría acostado. Entonces este es nuestro robot que creamos y la interpretación de cómo podemos cambiar las posiciones en cuanto a la traslación y los grados de inclinación como tal de las articulaciones dependiendo de los parámetros que coloquemos en la matriz de David-Hatterberg. Ok, entonces ahora seguimos con el punto 2. Yo escogí el punto 3, yo escogí el robot Fanuc 10L. Él tiene su posición inicial, que es la Mastering Position, posición 0, que es esta de acá, Q0. Y este robot se llama como R. Ese es el nombre del robot como tal en el software. Entonces, este es el Q0, que lo coloco en esta variable P0. Y este Q1 es otra posición que yo encontré después de mover el robot la primera vez.
¿Por qué? Porque yo quiero regresar el robot a la posición inicial en la que estaba. Después de definir y graficar el robot, pues vamos a definir el punto de rotación en Z, que va a ser el primer movimiento. Lo vamos a mover en el eje Z acá, 90 grados, como dice acá, desde el punto, desde P0, sub 0, que es el que nos da originalmente este archivo, este script, y hasta el punto final en 100 pasos. ¿Ok? Entonces, él se movería. Después, en el segundo movimiento, lo que vamos a hacer es lo contrario. Entonces, también en el eje Z, pero lo regresamos al 0, para que él regrese a la posición inicial. La diferencia es que acá vamos a llevarlo desde el punto 1, que fue donde él descansa como tal, donde él para el primer movimiento hasta el punto final. Entonces vamos a ver la eh, simulación. Como podemos ver, nos genera la matriz con los 100 puntos que le dijimos. ¿Y yo qué hice? Yo tomo este último punto de acá, que fue el que coloqué aquí, arriba, para que fuera el siguiente punto. Entonces nos genera los otros 100 puntos y el robot se regresa. Los dos movimientos son en el eje Z, son rotación Z. Y termina. Listo. El otro robot que busqué, que investigué, fue el robot Motoman HP6. Su posición 0 es esta. Y este robot lo invocamos como HP6. Acá. Entonces, igualmente hice lo mismo. Uso el Q0, que es la posición inicial de él. Es esta de aquí. ¿Sí? Que es la 0 position. Y hice lo mismo. Cogí el punto donde él termina como P1 para poderlo regresar. Entonces, hicimos lo mismo que en el robot anterior. Y vamos a ver cómo quedó el movimiento en el eje Z. Entonces, aquí, y nos genera los 100 pasos, digámoslo así, como Motoman HP6. Un poquito pesado este programa. Va. Y cogemos este último punto de aquí, que fue el que colocamos como Q1. Ya nos generó nuevamente los otros 100 pasos para que retorne en el segundo movimiento. Entonces él retorna a la posición original.